Y bueno, arrancamos, señores, directo al grano. Hoy hay dos noticias fuertes que se conectan más de lo que parece. Una viene desde Guantánamo, la otra viene desde Miami y las dos mandan un mensaje muy claro para la dictadura cubana. Pero antes, como siempre, apoyen con esos likes. A los que van entrando nuevos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Fíjense bien, porque esto está que arde. Pero antes de analizar eso, señores, quiero ponerles estas otras piezas encima de la mesa. Porque aquí nada está pasando por casualidad. Una cosa se conecta con la otra y cuando uno empieza a mirar el cuadro completo, la historia cambia bastante. Vamos con esto primero. Fíjense bien, vamos para allá. Y bueno, arrancamos, señores. El Departamento del Tesoro, como sabemos, incorporó a Díaz-Canel o Díaz-Contado, como le puedan decir, su hija, Díaz-Canel, su esposa, la Machi o Liz Cuesta Peraza, y a su hijastro Manuel Anido, que como sabemos, señores, vive en España, es multimillonario, se codea con figuras como Anita de Armas y compañía, y por lo menos esto es un paso. O sea, le congela propiedades, les congela cuenta bancaria. ¿Y qué sucede? Cualquiera mira, coño, pero Canel no es tan tonto como para tener propiedades. Liz Cuesta tampoco. No son anormales de tener cuentas bancarias a su nombre, ni mucho menos. No, pero a nombre de Anido sí. Y de testaferros cercanos a Anido también. Por eso, señores, es fundamental que esto ocurra. ¿Por qué? Porque, señores, gracias a esto, Manuel Anido y otros personajes que viven en el exterior y que le están lavando la cara, y ya ustedes saben que todos los activos a gente como Canel, Liz Cuesta, Marrero, etcétera, etcétera, se convierten en unos personajes tóxicos, 100% tóxicos, con quienes los otros empresarios de repente ya no van a querer negociar mucho porque saben que tienen los ojos de los americanos arriba de ellos. Por lo tanto, no les va a ser tan fácil hacer negocio por aquí. Y bueno, vamos con esto rapidito. Vamos a comentar una nota de prensa que les traigo acá para que ustedes vean hasta dónde llega esto. Recuerden que durante muchos años, durante décadas, por ejemplo, los comités de defensa de revolución fueron considerados por Naciones Unidas y otras organizaciones como organizaciones sin fines de lucro, señores. Fíjense esto, qué locura. O sea, grupos que prácticamente estaban al servicio del gobierno, que no han servido para otra cosa que para vigilar a los cubanos de a pie. Ellos la presentaban como que organizaciones sin ningún problema, organizaciones no lucrativas, organizaciones sin fines de lucro y sobre todo no gubernamentales. Y aquí está la lista de las personas incluidas. Está el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, está su esposa, está su hijastro y también está el hijo de Raúl Castro y el nieto de Raúl Castro, que fue acusado recientemente de asesinato por el Departamento de Justicia. Esta tarde le preguntaron al presidente Donald Trump si estas medidas que estaba adelantando, que incluye también a estas entidades oficiales cubanas como los comités de defensa de la revolución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otros, pues le preguntaron al presidente si él quiere que colapse el régimen cubano, y esto fue lo que contestó. It sort of collapsed, and we're going to handle that as soon as I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop off. Y aquí es donde Trump se refiere a que van a hacer una pequeña paradita, regreso de Irán y de nuevo pasaría algo con la dictadura cubana. Pero bueno, ¿qué es lo más importante aquí? Como les decía, también tenemos un casito que es la minera La Victoria. ¿Qué cosa es la minera La Victoria? Bueno, fue sancionada apenas 15 días después de que el régimen publicara en la Gaceta Oficial su concesión de explotación de oro y cobre por 20 años en 250, perdón, vamos a dar el número exacto, no fueron 250, fueron 752 hectáreas en Ciego de Ávila, construido con capital australiano y contratistas chinas. Fíjense qué clase de mezcla esto. Y por supuesto, esta minera La Victoria era el heredero, ¿no? Iba a trabajar en lo que antes trabajaba Cherry, el otro, pero fue un invento que trató de sacarle las castañas del fuego a última hora. De nuevo, aquí tenemos, por ejemplo, imágenes
de esta minera La Victoria, y con ese nombre además, pues hay que quitarle cualquier vestigio de esta victoria que ellos quieren señalar. Entonces, hablando precisamente de eso, de esta concesión que le dieron de 20 años, señores, 20 años, no 3 días, la sancionan de inmediato. Y bueno, para eso viene una preguntita que quiero hacerles ahora mismo, porque va a ser un antecedente de lo que vamos a comentar en un momentico con todos ustedes. Y por aquí lo tenemos. Más allá de las diferencias internas con jerarcas militares, ¿por qué crees que Raúl decidió apartar a su hijo Alejandro Castro Espín de las negociaciones con Estados Unidos y en su lugar colocar el Cangrejo? Vamos a hacer un poco de ejercicio especulativo y de repente información que ustedes tengan de otros lugares. ¿Por qué crees que Raúl echó a un lado a su hijo el tuerto, a Alejandro Castro Espín, que por supuesto tiene más formación que el Cangrejo, más preparación, más relaciones internacionales con el papado, con parte de la infraestructura americana, con congresistas demócratas, y sin embargo ha puesto al frente de las negociaciones a su nietecito favorito, el Cangrejo? ¿Por qué no sancionaron al Cangrejo? Bueno, de la misma forma que no están sancionando a Delcy Rodríguez, que le quitaron todas las pocas sanciones que tenía Delcy, se las quitaron. Y Delcy, por ejemplo, no estaba en la lista esta que ponían una recompensa sobre su cabeza, ni mucho menos. No. Delcy permanecía limpia de polvo y paja y efectivamente fue con la persona que los americanos negociaron. ¿Por qué? Porque el Cangrejo va a ser el Cangrejo el que está negociando y por alguna razón los americanos se están entendiendo bien con él. Que se vaya o que se quede, como por aquí nos dice Delta Force, que eso no va a ocurrir, tiene que irse. Debe pasar lo mismo que con Venezuela. Créeme, yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría que también pasara, pero recuerden, señores, algo es lo que nos guste, lo que nos gustaría, lo justo, etcétera, etcétera, y lo otro es lo que debe ocurrir. O sea, lo que ya está ocurriendo frente a nuestros narices. Y el tema es que el Cangrejo finalmente se quedó al frente de las negociaciones. Y no solo eso, sancionan a toda la familia, a la Macha, a Manuel Anido, etcétera, 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 y él limpio de polvo y paja, porque él es el negociador. O sea, vamos a ver, ojalá y no se nos quede como una Delcy Rodríguez y no lo pongan a cargo, una historia de esa. Lo último que yo me espero encontrar es que de repente el Cangrejo sea nombrado como un presidente interino de Cuba o algo por el estilo. Pero realmente, señores, con tantas cosas locas que están pasando, cualquier cosa es posible. Ahora, fíjense, dentro de todas estas cosas raras que están pasando en simultáneo, tenemos, por supuesto, a Liz Cuesta, la esposa de la Machi, como la conocemos todos, que responde a las sanciones. Sí, porque lo otro es que ella responde a las sanciones y demuestra básicamente su estirpe, o sea, su desprecio por el pueblo cubano, y también que en estos momentos, señores, aparentemente no tiene ningún miedo. Es casi un honor estar en esa lista. No se cansan de hacer el ridículo y de la estupidez política. Fíjense esto, no se cansan de hacer el ridículo y de la estupidez política. O sea, sencillamente ella desprecia todo esto o tiene un terror del carajo, pero el caso es que, señores, no tiene miedo, se siente bastante segura y está desafiando a las instituciones americanas sin ningún problema. ¿Qué pasa con esto? Esto lo da, señores, la impunidad. Lo da cuando ellos saben, a ellos les están diciendo de alguna forma que no tienen nada que temer. Y de nuevo, esto es bastante preocupante. Vamos a ver esto un segundito. De hecho, tenemos un post también de Díaz Contado para analizarlo un momentico. Díaz Contado o Díaz Canel, como le quieran decir, pero yo prefiero decirle Díaz Contado, señores, porque aquí ya sabemos lo que está pasando. Miren lo que dice aquí. El presidente de los Estados Unidos hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba. Cuba no, contra el régimen castrista. Están dirigidos a reforzar las medidas de bloqueo. Esta ceguera política le añade a las medidas coercitivas diseñadas para la agresividad y perversión del gobierno yanqui. Chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios, bla, 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 y sigue con la muela.
La Machi, de verdad, como me están diciendo por aquí, sería perfecta candidata para hacer un viajecito hacia los Estados Unidos, como lo hizo Silvia Flores, ¿no? De pasar por Quinta Avenida y comprarse todas las bolsas que le dé la gana. No, no. Un viajecito directo y sin escala. No tiene que ser a Nueva York, puede ser aquí en Miami. O sea, aquí también podemos juzgar a toda esta gente por robar al Tesoro Nacional a lo poco que le va quedando a la dictadura. Ahora fíjense, esta es la tercera oleada de sanciones bajo la orden ejecutiva 14404 que fue firmada por Trump, como todos lo sabemos, el 1 de mayo, hace apenas poquito más de un mes. La primera, el 7 de mayo, bloqueó a Gaesa y a la minera Moa Níquel. La segunda, 18 de mayo, apuntó a la cúpula de la inteligencia cubana. O sea, esto va en serio, va muy en serio, y tenemos incluso las imágenes del encuentro que tuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nada más y nada menos que con un candidato republicano a la Cámara de Representantes. Y simplemente el candidato dice que no, que el Cangrejo tiene una visión descomunal, o sea, que el hombre está, vaya, lo mejor que ha parido Cuba, señores. O sea, ahora de repente, este personaje que hasta hace unos meses todos decíamos que era un tonto, todo tipo de cosas, drogadicto, etcétera, etcétera, que más bien era un oportunista, etcétera, etcétera. Ahora de repente es el gran negociador, es el tipo que mayor visión tiene dentro de Cuba. De hecho, fíjense lo que dice Mellor, quien es veterano de los Marines y, como le decía antes, candidato republicano al Congreso por Rhode Island. Hay que tener en cuenta que Rhode Island también es medio izquierdista y este es un rhino, o sea, un republicano only in name. Es un republicano bastante azulito, como bastante izquierdista también. Pero básicamente Mellor afirma que el nieto de Raúl está totalmente abierto a dialogar con Trump y a dejar que Trump lidere todo ese camino. Y bueno, ahí tenemos las imágenes, el encuentro, los chéveres, todo el mundo contento, jubiar. Vaya, tenemos un candidato americano visitando al negociador por excelencia. Y bueno, ¿hasta dónde llega esto? Yo de verdad no lo sé, pero no me gusta nada la imagen de normalidad que le quieren dar a esto. O sea, a negociar con un dictador como si fuera lo más común del mundo, con el nietecito del dictador, porque no, el hombre es el que mejor entiende lo que está pasando. Esto de verdad es muy, muy preocupante, y darle protagonismo a un miembro de la dinastía Castro, para mí está perpetuando en el poder a toda esta gente que debiera salir sin condiciones. Y para continuar con esta trama de telenovela entre sancionados y no sancionados, ahora resulta que una empresa con sede en Coral Gables, aquí mismito en Florida, llamada Vanguard Energy y dirigida por su presidente Matthew Klein, soltó una bomba. Estaban negociando enviar a Cuba nada más y nada menos que 250,000 barriles de combustible. Señores, estamos hablando de 100,000 barriles de gasolina regular de 87 octanos y 150,000 barriles de diésel. Y según los propios cálculos del gobierno americano, eso alcanzaría para cubrir unos 11 días de la demanda habitual de la isla. O sea, estaríamos hablando del mayor envío de combustible a Cuba desde la época de Eisenhower en 1960. Fíjense en esto. Hasta ahora, esa empresa mandaba combustible en unos tanques pequeños llamados isotanques, que cargan unos 6,900 galones o alrededor de 150 barriles como máximo. Pero ese proceso era carísimo e ineficiente, porque esos contenedores después tenían que regresar vacíos. Así que el plan nuevo era otro: alquilar un buque petrolero inmenso con bandera estadounidense, cargarlo en una refinería de Texas y mandarlo para Cuba cada mes o cada 40 días. Ahora bien, ¿para quién era ese petróleo? Supuestamente ni una gota iba para la cúpula, ni para las Fuerzas Armadas, ni para Gaesa. Según ellos, todo iría exclusivamente para unas 9,200 pequeñas empresas privadas, además de embajadas,
organizaciones humanitarias y grupos religiosos. Pero agárrense fuerte a la silla, porque aquí viene el invento más grande. El abogado de la empresa, Augusto Maxwell, dijo que la idea era establecer una presencia física en Cuba y arrendar los tanques de almacenamiento de la mismísima estatal CUPET para guardar el combustible. Fíjense en la locura, señores. Vanguard decía que mantendría la titularidad y la propiedad del producto, que tendría derecho a inspeccionarlo y que los pagos se harían en Estados Unidos, sin tocar el sistema bancario cubano. Todo eso supuestamente amparado en una autorización de febrero de 2026 de la administración Trump que permitía vender al sector privado bajo la licencia de apoyo al pueblo cubano. Miren, yo no sé ustedes, pero vamos a aterrizar esto. Cuba está en colapso total. Hay apagones de hasta 22 horas. No llegan los barcos de Rusia ni de Venezuela después de la captura de Maduro y el régimen está desesperado por combustible. Entonces, pensar que la dictadura o Gaesa van a dejar un tanque estatal lleno con 250,000 barriles de diésel y gasolina sin meterle la mano es pecar de ingenuo. ¿Ustedes se imaginan a los americanos auditando libremente los tanques de CUPET? Por favor, pues parece que en Washington pensaron exactamente lo mismo. El Departamento de Estado le metió un frenazo en seco a toda esta operación. La periodista Nora Game acaba de difundir la aclaración oficial de Washington y lo dijeron clarito. Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de Estados Unidos para esta transacción. Además, dejaron claro que las sanciones de la administración Trump siguen totalmente vigentes si no existe una licencia específica. O sea, querían meter un barco inmenso, usar la infraestructura del Estado cubano, guardar el combustible en tanques de CUPET y vendernos la historia de que todo eso era solo para los cuentapropistas. Pero esta vez el gobierno americano no se tragó el cuento. Ahora viene la pregunta obligada para ustedes. Y quiero que me revienten los comentarios con esto. ¿De verdad creen que si ese barco hubiera llegado a las instalaciones de CUPET, el combustible iba a terminar en los negocios privados, en las iglesias y en las organizaciones humanitarias? ¿O creen que se lo iba a robar la dictadura para sus patrullas, sus hoteles, sus militares y toda la maquinaria de Gaesa? Los leo por aquí. Porque sinceramente para mí todo esto está demasiado extraño. No me gusta nada. Pero precisamente por eso tenemos que seguir informándonos, mirando los detalles y presionando donde se pueda. Es lo que está pasando y por supuesto es mi obligación traérselos acá y comentarlo con ustedes. Ahora fíjense, Donald Trump, ¿qué dice? Bueno, ya Cuba se derrumbó, el 95% de los cubanos votaron por mí y sí, voy a cuidarlos bien y los dejaré regresar e invertir en su tierra. Ojo, vamos a ver estas declaraciones porque para mí representan sin duda lo que está pensando Donald Trump. Para Trump, todos los cubanos lo que queremos es ir a invertir en Cuba. Nada, sin problema ninguno. O sea, no estamos pidiendo libertad, democracia, liberación de los presos políticos, poder tener la libertad de decir, hacer, reunirnos con quien nos dé la gana en Cuba, como en cualquier otro país, ¿no? Eso no está en las prioridades. Aparentemente, lo que queremos todos los cubanos es ir a invertir. Y esa es la prioridad para Trump. Yo lo entiendo. Yo entiendo a Trump desde su punto de vista, pero que lo entienda a mi gusta es otra cosa totalmente diferente. Vamos para allá. Back, we'll just make a little brief stop off. We'll take care of it. We want to help them out. Look, we have a lot of people that voted for Trump. Whether they did or not, it didn't matter. But I had 95% of the Cubans voted for me. They're old people. They're energetic. They're entrepreneurial. You know, some of the richest people in Miami are Cuban. They're unbelievable. And I'm going to take good care of them. I'm going to let them go back to their land. They want to be back with family. You know, they have a lot of family over there. They've been treated very badly by Cuba. But we're going to treat Cuba well, and we're going to let our people go back. Vamos a tratar a Cuba muy bien y vamos a dejar que nuestros ciudadanos regresen a invertir en Cuba. Ahora, ¿qué más? No solo de dinero vive el hombre. El hombre, o sea, las personas necesitan libertad, necesitan poder sentirse bien para regresar a un lugar como Cuba. Vamos a ver si esto figura en la agenda de Trump o no. Vamos a ver. So we have some very good plans for Cuba. I think
you know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba. O sea, señora, así a simple vista, la opinión de Trump es que la prioridad, ¿para qué van a hacer algo con Cuba? Nada, para que nosotros los cubanos podamos ir a invertir dentro de Cuba. Ven acá, y el cubano de a pie, ¿qué pasó? ¿Cuál es el cambio para el cubano de a pie? Que nosotros los cubanos de afuera vayamos a invertir, en serio. Entonces, van a cambiar a Gaesa por propiedad privada y tan simple. Y los hoteles de Iberostar, de Blue Diamond, de Meliá simplemente pasan a sectores americanos y nada, aquí es paz y en el cielo de gloria. Yo realmente espero que no. Yo veo esto como una visión reduccionista y empresarial. Y señores, esto sería nefasto, sería prácticamente como una Rusia, donde sin libertades políticas, eso para mí es la prioridad, la libertad política para entonces pensar en cambios económicos. Ahora, por aquí me dicen algo, Esmeralda, hay cosas que para que se logran de estar en silencio. Cuba va a ser libre gracias a nuestro presidente Donald Trump, secretario Marco Rubio, ejército americano, congresistas cubano-americanos, Ahora fíjense, mientras ya esperábamos algunos de nosotros que no íbamos a ver más a Raúl, que iba a permanecer escondido, que no sé qué, no. Raúl Castro aparece en el Teatro Carlos Mar como si nada, por supuesto, rodeado por escolta, en una festividad de los militares, etcétera, etcétera. Pero un individuo sancionado con una orden de búsqueda y captura, para mí el hecho de que este personaje aparezca en público y lo muestre en la televisión cubana significa algo, señores, un desafío a la justicia de este país. Y debe tomarse como tal, porque esto no es casualidad. Aquí simplemente están midiendo fuerzas. Vamos a ver esto, cortesía de la televisión cubana, simplemente lo estamos tomando de un canal de ellos. Miren esto, vamos a mostrárselos aquí al hombre. De la Fundación del Ministerio del Interior, un emotivo acto en el que retumbaron desde históricas grabaciones las enérgicas palabras de Fidel y de Raúl dedicadas a los hombres y mujeres del Minin, y en el que el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, leyó un mensaje de felicidad. Recuerden que este es de la familia de Julio Casas Regueiro, Zenén Casa, o sea, gente poderosa, gente muy cercana a Raúl Castro. Entonces, bueno, todo eso se fue cocinando, pero de nuevo, lo más novedoso de esto, señores, son estas imágenes. Abierto desafío a la ley y a la justicia de los Estados Unidos. Abierto desprecio a la vida de tantos cubanos exterminados por órdenes de este señor. Como si nada, sale con sus personeros de turno, con sus guatacones comunes y corrientes, pero no, señores, esto no puede quedar así. De nuevo, recuerden cómo se está interpretando esto. Un abierto desafío a la justicia americana. El hombre no está escondido como una rata, salió, lo sacaron un momentico y después lo volvieron a esconder, pero lo están mostrando en La Habana, Cuba, en un acto de nuevo que dice mucho de cómo ellos se están planteando las cosas, cómo se están planteando todo en ese momento, por lo menos, que no tienen nada que temer, pues realmente no puede salir en el Teatro Carlos Mar, rodeado de lacayos y esbirros y todo tipo de guay. ¿Y sabes qué? Que no le pasaría absolutamente nada, que no tiene nada que temer. Mírenlo aquí paradito, señores, para todos los que nos preguntamos si podíamos exportarlo directamente para acá. Yo pienso que sí puede estar paradito ahí con los demás. Básicamente sí se puede. El hombre no está en una camilla, el hombre aparentemente no tiene un gran desgaste. Y bueno, señores, yo creo que él mismo se ha encargado de mostrar que, bueno, no puede haber concesiones de ningún tipo. No, porque está mayorcito, que no sé qué. No, Pinochet era mayorcito, los genocidas de las Gestapo y de las SS también lo eran y sin embargo fueron capturados y enfrentaron juicio. Tiene que pagarlo. Ahora fíjense, la contradicción más explosiva de toda la semana, señores. Mientras el régimen denuncia
al imperio como el enemigo histórico, se confirmó que a Ana Adis Cardero Pacheco, o sea, la suegra de Alejandro Castro Espín, reside con una residencia permanente en este país bajo la ley de ajuste cubano. Se supone que amparada porque odia al castrismo, tiene miedo de regresar, etcétera, etcétera. Y resulta ser que esta señora no ha dejado de viajar a Cuba y de apoyar al sistema, y no ha dejado de apoyar el sistema según el cual declaró en su solicitud de residencia que tenía temor fundado, que era una refugiada política, que nunca había estado en el partido, que no tenía nada que ver. Bendiciones para la inteligencia de los Estados Unidos, porque de verdad se han dejado meter todo tipo de cucarachas en este país. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, entonces se le pone todo tipo de sanciones a personas que viven en Cuba, no que espérate que al tuerto esto, a la Machi, a Díaz Canel, coño, y tenemos la suegra en la suegra viviendo aquí en Jaén y no pasa absolutamente nada. Vamos a citar un momentico, señores, con permiso del colega Mario Pentón, a quien conozco personalmente, nos hemos visto en varias ocasiones. Vamos a compartir un momentico este videito que nos trae Mario Pentón. Vamos para allá. Acompáñame en mi última investigación. Alejandro Castro Espín es un general de brigada, hijo mayor de Raúl Castro, considerado durante años uno de los personajes principales en la seguridad del Estado cubano y también a quien ha sido identificado por funcionarios estadounidenses en este momento como el mayor obstáculo para la negociación entre los Estados Unidos y Cuba. Y adivinen qué, descubrí que su suegra, Ana Adis Cardero Pacheco, madre de su esposa Annalí Lilian. Ojo, no es la ex suegra, no, es la suegra actual viviendo aquí en Jaén, como si nada. Rueda Cardero vive en Hialeah, sí, en Hialeah, pero hay más. En Miami también vive Meuris Giselle Rueda Cardero, cuñada de Alejandro Castro Espín. ¿Y saben de quién son? Hermana de la esposa de Alejandro Castro, como si nada, normalito, sin presiones. Sin ambas mujeres. Bueno, del coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, uno de los fundadores del Ejército Oriental y de las milicias de tropas territoriales, considerado durante décadas uno de los hombres de absoluta confianza del régimen cubano y, vamos, tristemente célebre en Santiago de Cuba, uno de los comunistas más perversos de Santiago de Cuba. En 2006, la suegra de Castro Espín firmaba una carta donde decía: el gobierno de Estados Unidos no puede hablar de guerra contra el terrorismo mientras permita la existencia de grupos. Y así, señores, desde aquí, viviendo aquí como si nada, pidiendo asilo político y disfrutando de las entrañas del imperio. O sea, con esto, señores, de acuerdo con las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, la suegra entra en el 2013 con visa de turista y obtiene la residencia permanente no hace 15 años, no, aquí en el 2023, cuando adivinen quién estaba, papá Biden en el poder. Y no pasó nada. Y de hecho, su otra hija, cuñada de Castro Espín, ya tiene hasta la ciudadanía estadounidense, señores. Miren qué lindo. O sea, la cuñada actual, no ex, de Alejandro Castro Espín, tiene residencia americana al amparo de la ley de ajuste cubano. Y su mamá, la suegra actual de Alejandro Castro Espín, residencia permanente. Todo muy bien, todo muy lindo. O sea, ¿hasta cuándo es esto, señores? Ay, Dios mío, de verdad que bochornoso. De verdad que bochornoso. Resulta que el mismísimo secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó hoy en el aeródromo de Leeward Point, en Guantánamo, Cuba. Y fíjense en un detalle que no es menor para entender la psicología de todo esto. El hombre se bajó del avión en pantalones cortos y pullover, como si estuviera llegando a pasar un fin de semana relajado, tranquilo, pero mandando un mensaje muy claro. Estoy en mi terreno y tengo el control de la situación, porque Hegseth no fue allí a pasear, ni mucho menos. Llegó para evaluar directamente las operaciones de retención de inmigrantes dirigidas por el Departamento de Seguridad Nacional
y para recibir actualizaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Guard, y en el terreno lo recibió la plana mayor, el almirante Alvin Halsey, comandante del Comando Sur, y el mayor general del ejército Phil Ryan, quien está al frente de esa fuerza de tarea. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que montaron allí en Guantánamo, Hegseth pasó revista a una operación inmensa con más de 1,000 efectivos desplegados. Estamos hablando de elementos del Comando de Transporte, del 1er Batallón, del 6º Regimiento de Marines, de la Brigada 410 de Apoyo y de varias unidades de inteligencia y policía militar, que en apenas 3 semanas levantaron carpa e infraestructura. Durante el recorrido, el secretario almorzó con las tropas, inspeccionó las áreas de procesamiento médico y entró al campamento 6, una instalación de seguridad media para detenidos de alto riesgo. Incluso sacó tiempo para entregar 8 monedas conmemorativas a soldados en reconocimiento a su labor. Pero oigan esto, porque aquí hay un detalle interesantísimo. Hegseth conoce Guantánamo mejor que mucho. Él mismo les recordó a las tropas que hace 20 años, entre 2004 y 2005, estuvo desplegado allí como segundo teniente de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, liderando un pelotón de infantería encargado de custodiar detenidos. Por eso les dijo algo muy directo. He estado donde ustedes están, entiendo la dinámica. Y les aseguró que el presidente Trump y el Pentágono les cubren las espaldas para cumplir su mandato de deportaciones masivas y mantener la frontera cerrada. Y el hombre se sentía tan en casa, señores, tan relajado en medio de toda esta tensión con La Habana, que hasta se puso a hacer entrenamiento físico con las tropas allí mismo. Vamos a ver este momento porque la imagen habla sola. Fíjense cómo acomodan las cámaras y cómo Hegseth empieza a contar las repeticiones junto a los soldados, como si estuviera demostrando que no solo está allí para dar un discurso, sino que está listo para la acción. ¡Qué locura, señores! El tipo está en su salsa, pero vamos a lo serio, porque detrás de esa imagen relajada hay un mensaje geopolítico durísimo para la dictadura cubana. Fíjense en la sincronización. El mismo día en que Hegseth pasa revista en Guantánamo, el Departamento de Estado americano le mete un frenazo en seco al mayor envío de combustible de la empresa Vanguard Energy hacia Cuba. Y deja claro que esa empresa no tenía licencia para esa operación y que las sanciones de Trump siguen vigentes. O sea, estamos hablando de una asfixia total, militar por un lado, energética por el otro, y todo esto en un momento en que la isla está sufriendo apagones de hasta 22 horas y protestas en las calles. A eso súmele que el general Francis Donovan del Comando Sur tuvo hace poco una reunión cara a cara con la plana mayor militar de Cuba en el perímetro de la base. Y súmele también que el jefe de la CIA visitó La Habana en mayo. Señores, el cerco se está cerrando y en ese contexto Hegseth lanzó una advertencia directa. Dejó claro que Estados Unidos va a permanecer en ese terreno clave y que el Departamento de Guerra estará posicionado para cualquier contingencia. Pero además advirtió explícitamente a La Habana que sería muy imprudente intentar adquirir armas capaces de alcanzar la base o el territorio estadounidense. Escuchen bien el tono de esta advertencia. Fuerte, ¿verdad? Y para que a la cúpula castrista no le quede ninguna duda de que esto va en serio, Hegseth les trajo a la memoria un recuerdito muy fresco. ¿Se acuerdan de aquella operación en enero cuando el ejército de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas para llevarlo a Nueva York por narcotráfico? Bueno, el secretario se lo restregó en la cara allí mismo. Recordó cómo el complejo más fortificado, las supuestas defensas aéreas rusas y los famosos guardias cubanos que protegían a Maduro no sirvieron absolutamente de nada. Vamos a ver este fragmento porque no tiene desperdicio. Look at Venezuela and Nicolas Maduro, who thought he could flaunt the United States of America. And then he found out in about 45 minutes in the middle of the night. The most heavily fortified compound inside their
most heavily fortified base inside their capital city, and Russian air defenses and Cuban guards. Señores, 45 minutos en medio de la noche. Eso fue lo que les tomó entrar y llevárselo. Ese es el mensaje. Ningún país en la tierra puede igualar las capacidades de Estados Unidos. Y finalmente, Hegseth hace una jugada de diplomacia de fuerza. Por un lado, asegura que Estados Unidos no busca enemigos. Dice que esperan poder ser amigos del gobierno de Cuba en el futuro, pero al mismo tiempo deja la pelota completamente en la cancha del régimen. O se portan bien, o ya saben a lo que se atienen, y ahí lo tienen clarito. Por ahora vamos a ver qué pasa. Señores, el ultimátum está sobre la mesa. Déjenme saber por ahí en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que el régimen cubano va a ceder ante estas advertencias o creen que están midiendo fuerzas mientras buscan apoyo de Rusia o de China?